vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Estamos hablando la serie que Dios ha puesto en mi corazón para este tiempo, apartados para su propósito. Y vamos hoy en la tercera parte de esta serie, apartados para su propósito. Y quiero que vayan al libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 1. Eso está en el Antiguo Testamento para aquellos que lo están buscando. Primera de Samuel capítulo 1 y vamos a leer el verso 4 de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Muy bien, tome asiento, la palabra de Dios está bendita. Solamente decirle un par de cosas importantes. Una de ellas es que hemos estado hablando de la importancia que tiene el propósito sobre nuestra vida. Es importante entender, y quiero que por favor me presten atención a esto para poder hacer el enlace con lo que quiero hablar, que nosotros y nuestra vida es un acto intencional de Dios. Nosotros no somos parte de la casualidad, somos parte de un plan eterno de Dios en nuestro ahora. Quizás usted no estaba calculado por sus padres, quizás no era deseado, quizás usted salió como aquellas sorpresas familiares que traían de pronto y que no sabían qué iban a hacer con usted, porque su familia no lo esperaba, pero estaba dentro de un plan eterno de Dios en el ahora. Es importante notar también que lo más frustrante de la vida de un hombre, de una mujer, es salir de la dimensión de la tierra sin saber para qué llegó. O sea, usted no se puede ir sin saber para qué vino. Y que la plenitud de nuestra vida está en hacer aquello para lo cual nosotros fuimos creados. No está solamente en alcanzar los sueños, es hermoso. Quizás usted dice: pastor, yo alcancé un sueño de un título. Hay mucha gente que termina alcanzando un título, un lugar, una posición en la empresa, pero eso no te da plenitud, eso no te da alegría, eso es algo momentáneo. Pero la verdadera plenitud está en hacer aquello para lo cual Dios nos creó y que está en el propósito y en el camino de Dios. Es importante entonces notar que escuche bien esto, que la más grande plenitud del hombre no está en alcanzar sus propios logros, sino alcanzar el propósito de Dios para lo cual Dios lo creó. Y usted tiene un propósito. De hecho, hablamos de Jeremías diciendo: Jeremías, antes que tú nacieras yo te conocí, y antes que tu padres siquiera pudieran conocerse, yo te santifiqué y te entregué por nación, por profeta de las naciones. Entender eso es muy importante y trascendente. Saber que yo fui un propósito de Dios antes de ser un cuerpo, y luego cuando Dios diseñó mi propósito, me envió a la dimensión tierra a cumplir un propósito. Y lo más importante entonces es estar alineado a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque allí está la plenitud de Dios y la plenitud del hombre en Dios. Escuche bien, cuando nosotros hablamos de este pasaje, encontramos en este pasaje muchas cosas que nos pueden servir como principio de vida, pero también es importante notar que en este pasaje hay muchas cosas que no están bien.
En la Biblia, todas las cosas que son escritas, la Biblia dice que todo lo que el Señor inspiró por medio del Espíritu Santo nos es útil. Pero muchas de estas cosas que están escritas son un mal ejemplo de las cuales no podemos seguir. Aquí vemos un caso particular. Aquí vemos cosas en este pasaje, capítulo 1, cosas buenas y cosas malas. De las cosas buenas debemos aprender y debemos usar la sabiduría. Muchas de las cosas que nosotros vemos es un error tan grande, y a veces yo veo cómo ese error es recurrente. Dios en su sabiduría nos permitió ser hijos antes de ser padres para aprender lo bueno y lo malo. Es un error ser mal padre cuando ya fuimos hijos y sabemos las cosas malas que se hacen. De hecho, a veces me parece sorprendente que Dios nos permita como matrimonio tal vez ver a mi esposa embarazada 9 meses y no prepararnos para ese nacimiento. Hay personas que llegan ese día sin saber qué hacer, cuando Dios te ha dado un tiempo de preparación. En la sabiduría de Dios todo está ordenado para que podamos hacer las cosas bien. Pero a veces el hombre no toma los ejemplos bíblicos para hacer lo que Dios quiere que él haga. Cuando nosotros vemos el caso de Ana, escuche bien, Ana estaba señalada en la eternidad de Dios. Había un propósito de Dios para Ana y para su hijo Samuel. O sea, Dios había señalado a Ana para un propósito eterno. Escuche bien esto. Ana era parte de un proyecto de Dios. Había un propósito de Dios en ella y en su vientre. O sea, Dios no la iba a dejar estéril. Pero escuche bien, es importante que en nuestra vida podamos conectar los tiempos de Dios sobre nosotros. Ana era un proyecto de Dios que ella no sabía lo importante que iba a ser, y por eso tantos problemas tuvo ella. Porque cuando, escuche bien, se activa el propósito, también se activan los problemas. Cuando usted camina en el propósito de Dios, también se activan los problemas. Por eso hay gente que dice: pastor, yo comencé a venir a la iglesia y se me levantaron los problemas. Claro, porque usted activa juntamente con el propósito la adversidad de esos propósitos. Déjeme decirle un par de cosas importantes de esta palabra. Primero, lo primero que quiero establecer es que en el verso 5 y en el verso 6, la Biblia establece que Dios no le había concedido tener hijos a Ana. Porque escuche bien, hay cosas en mí ahora, aunque esté en el propósito de Dios, que todavía no estoy preparado para recibir y para retener. Hay cosas que usted desea y que usted ha orado y que Dios le ha prometido, pero en su ahora usted ni yo estamos preparados para recibir y retener. Y si vinieran a nosotros, la echaríamos a perder. Por eso no es todo lo que usted tiene, todo lo que usted va a recibir. Hay cosas en la eternidad de Dios que están dispuestas para nosotros, pero en nuestro ahora todavía no tenemos la capacidad para poder recibirla. De hecho, escuche bien, hay cosas en nuestra vida que se cierran para no recibir, porque a veces nuestra vida está llena de amargura. Escuche bien, y Samuel necesitaba un espacio que estaba ocupado por la amargura. La Biblia dice que Ana estaba llena de amargura, estaba llena de venganza, y ese era el espacio que estaba ocupado. Muchos de nosotros queremos recibir cosas, pero no hay espacio para que podamos recibirla, porque nuestra vida a veces está llena de cosas que son lejanas de lo que Dios quiere darnos. Me explico, a veces usted dice: Señor, dame más, pero Dios dice: no hay espacio para que yo te pueda dar, no hay lugar para que yo pueda entrar. Por eso es importante que nosotros, cuando vemos a Ana, que Ana se vació de todo lo que había. La Biblia dice que ella lloró y botó toda amargura. Entonces esa amargura que salió dejó un espacio para que un Samuel pudiera llegar. Hay cosas en nuestra vida que están ocupando un espacio ilegal, y Dios no puede enviar lo que Él tiene para nosotros, porque nuestra vida todavía está llena de cosas que no se alinean con lo que Dios quiere darnos. O sea, Dios sí te quiere dar, el problema es que no hay espacio. A veces el problema de lo que Dios quiere entregarnos es que no está el espacio disponible para que Él entregue. Hay tanto rencor, tanta amargura en el corazón de Ana, que todavía hubiese sido peligroso que llegara un Samuel a la vida de Ana, porque esa amargura hubiese traspasado a ese hijo. Imagínese usted que nace Samuel en ese tiempo que Ana está amargada, está deprimida, no comía, estaba entristecida.
La Biblia enseña que ella estaba con una rival peleando constantemente. Si llegaba Samuel, Samuel iba a ser una causa de rencor mayor, iba a ser una competencia, iba a ser parte de una venganza, iba a ser parte de una humillación. Samuel hubiese sido un arma en las manos de Ana y no un profeta en las manos de Dios. Entonces Dios no podía enviar a un Samuel en las condiciones que Ana estaba. Muchas cosas a nuestra vida todavía no llegan porque no tenemos la capacidad de recibirlas y retenerlas. No es que Dios no las pueda enviar. Escuche bien, no es que Dios ni siquiera no las quiere enviar. Las quiere enviar, pero no, todavía nuestra vida no está alineada con Dios y hay muchas cosas ocupando un espacio que Samuel no puede llegar allí. Tienes que dejar espacio, tienes que soltar cosas, tienes que soltar rencores, amarguras, porque Dios no te va a dar algo para que tú demuestres a los demás, ni siquiera para que expongas a tus enemigos lo que Dios te ha dado. No es el plan de Dios. Dios no está intentando que lo que Dios te dé sea la venganza para aquellos que no te aman. Hay un propósito mayor y tienes que sacar la amargura para dejarle espacio a un Samuel. Entonces, mientras la amargura y la venganza dominen mi corazón, no hay espacio para lo que Dios quiere manifestar. ¿Me dice amén a eso? El propósito, escuche bien, número 2, el propósito me da una fortaleza. Porque cuando yo opero en el propósito de Dios, yo comienzo a tener fuerzas que antes no tenía. Yo llego donde antes humanamente no pudiese llegar, porque el propósito activa en mi vida fuerzas sobrenaturales. Cuando usted está en el propósito de Dios, usted puede hacer algo que sin ese propósito jamás hubiese podido alcanzar. El propósito me da la fuerza para seguir. El propósito me da la energía para continuar. De hecho, es extraño cuando usted lee esta historia. La Biblia dice que año tras año Ana subía a ese lugar, pero la Biblia dice que año tras año ella salía amargada, salía arruinada, salía llorando. Cuando uno es tocado emocionalmente, una mujer, un hombre es tocado emocionalmente, cuando es humillado en un lugar, uno entonces jamás vuelve a ese lugar. Pero la Biblia dice que Ana año tras año, no era una obligación para una mujer estar en los sacrificios. Eso era una obligación para los hombres, pero no para las mujeres. Y Ana sabía con qué se iba a encontrar. Yo sé que usted y yo no haríamos eso, de encontrarnos con la persona que nos irrita, que nos maldice, que declara cosas malas con nosotros. Nosotros no queremos toparnos. Si podemos evitar eso, lo evitaríamos. Pero ¿qué hace que Ana vuelva una y otra vez al lugar de la humillación? Es que había un propósito en ese lugar, y lo que estaba sucediendo es que a veces cuando uno está en el camino del propósito, nuestras fuerzas son aumentadas. Podemos llegar donde antes humanamente no hubiésemos llegado, porque el propósito activa las fuerzas. ¿Me dice amén a eso? Por eso algunas personas te dicen a ti: oiga, ¿y usted por qué sigue orando? ¿Por qué sigue creyendo? ¿Por qué sigue esperando? Yo hubiese renunciado, ya me hubiese ido, y usted no sabe ni siquiera. Usted sabe por qué está allí, pero está allí siguiendo orando, ayunando por la misma causa, confesando al Señor, golpeando la puerta, porque hay un propósito detrás de eso que te fortalece para creer que aunque todavía no lo recibes, hay algo que ya viene en camino. Hay personas que insisten y dicen: yo sé que mi padre va a creer, y parece que es todo lo contrario. Cada vez que lo declara se vuelve más duro, se vuelve más resistente, pero estás allí puesto, y esa fuerza no son tuya, porque cualquier persona con esa oposición ya se hubiese retrocedido y ya hubiese menguado, pero tú sigues creyendo. Y la gente incluso llega para decir: bueno, no siga pidiendo, no siga orando, pero usted sigue creyendo. ¿Por qué? Porque el propósito activa las fuerzas sobre tu vida. Escuche bien eso. Cuando nosotros operamos en el propósito de Dios, entonces el propósito de Dios me lleva a lugares que humanamente sería imposible llegar. Escuche bien esto. Cuando nosotros vemos a Noé, era imposible, escuche bien, que un solo hombre pudiera construir algo tan grande.
Pero él podía hacerlo. Él no cuestionó a Dios, jamás dijo yo no sé cómo lo voy a hacer. De hecho, ni siquiera le preguntó a Dios con qué dinero yo lo iba a construir el arca, sabiendo todo lo que se iba a necesitar para ello. Pero él no dudó en ninguna forma. Por eso la Biblia dice en Hebreos 11 que por la fe de Noé fue condenado el mundo, porque Dios habló y él le creyó y sabía que ese propósito iba a suplir todo. Porque cuando usted está en el camino de Dios y cuando usted está en la línea del propósito de Dios, lo que Dios le ha enviado a hacer, nada faltará para cumplir ese propósito. Ni las fuerzas, ni los recursos, todo será sumado a su vida, porque en la medida que usted esté alineado con Dios, las cosas se van a alinear a su vida. Así que si Dios lo manda a hacer, no cuestione, no pregunte, solo hágalo, porque todas las cosas Dios le dará fuerza para completar la tarea. Dios le dará años para completar la tarea y Dios le dará recursos para terminar lo que Dios le mandó a hacer. ¿Me dice amén? Escuche bien esto. Número 3, el propósito siempre tendrá una oposición. Cada vez que exista o se active un propósito, también habrá una batalla. Los propósitos son peleados por el infierno, porque los propósitos te alinean con Dios. Cuando tú activas un propósito en tu vida, cuando tú, escuche bien, estás en el camino de Dios, y lo que dije hace días atrás, para que algunas personas, yo sé que pueden, ¿qué propósito? Cuando tú estás en el camino de Dios, cuando tú estás alineado con Dios, tú no estás detrás del propósito, sino que el propósito te alcanza a ti. No es que tú estás preguntando, pastor, ¿y para qué yo nací? Porque yo no tengo esa respuesta. Esa respuesta radica en Dios, está en Dios. Pero cuando tú estás en la voluntad de Dios, eso se abre solo. Eso es algo natural, no es algo forzado, no es algo que tú digas, es que yo quiero ser. No, es que el Espíritu Santo te lleva a conectar con aquello para lo cual tú fuiste enviado a hacer. Escuche bien, cuando los propósitos le dan sentido a mi vida. Por eso hay gente que ya no quiere su vida porque no tienen propósito. Hay personas que prefieren suicidarse porque están peleando con un problema y no están caminando en el propósito. Cuando usted no está caminando en su propósito, hasta la vida se le hace dura y pesada. Pero cuando usted está en el propósito de Dios, usted quiere seguir viviendo porque necesita cumplir aquello para lo cual Dios le envió. Ana no solamente estaba peleando contra la esterilidad, sino además estaba peleando con un hombre que intentaba pagar el deseo de tener y cumplir el propósito de Dios. Elcana era un hombre que no fomentaba el propósito. Elcana era una relación que debilitaba el propósito de Dios. Uno en la vida tiene que establecer patrones y tiene que establecer con claridad qué persona me está llevando al cumplimiento del propósito y qué persona me está sacando de ese propósito. Escuche bien esto, porque el diablo peleará las relaciones en tu vida. Relaciones que te lleven al cumplimiento del propósito de Dios serán peleadas por el diablo. Él intentará dividir, él intentará separar. Él intentará romper relaciones que son relaciones puestas por Dios. El diablo las va a pelear. Intentará a través del comentario, de chisme, romper esa relación, separar. Porque él sabe que mientras tú y yo estemos conectados, algo se tiene que producir. Por eso, escuche bien, es importante que usted identifique las obras y las estrategias del diablo de querer separar cosas que Dios ha unido. Separar a personas que son personas de propósito, de proyecto de Dios, que estaban en la eternidad para caminar juntas. Personas de pacto como Ruth y Noemí. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú vivas yo viviré y donde tú mueras yo moriré. No importa. Y escuche bien, ella dijo, aún así me haga Dios, que ni aún la muerte nos separará. Escuche bien esto, es importante notar que cuando uno camina con alguien habrá diferencias, pero esa diferencia no nos puede separar. No podemos ser tan frágiles en las relaciones que son relaciones de pacto. Por mucho que yo no esté de acuerdo con alguien, yo tengo que identificar qué relación y por dónde el Señor me está llevando, porque el diablo va a pelear esa relación. El diablo, escuche bien, va a pelear incluso el lugar donde tú estás. Te va a intentar sacar, porque hay lugares donde
la atmósfera es correcta para que el propósito sea establecido. Y el diablo intentará sacarte de ese lugar para que tú no estés en el lugar donde él te quiere tener. Entonces Ana no solamente peleaba con sus propios problemas de esterilidad, sino con un hombre que no le aportaba al propósito, que intentaba quitarle ese deseo. Le decía a Ana: deja de llorar. Ana, ¿por qué está afligido tu corazón? Ana, yo soy mejor que 10 hombres, que 10 hijos. Por favor, Ana, deja de llorar. Lo que estaba tratando de hacer el Cana era quitarle el deseo, la estaba tratando de alejar de ese propósito. Además de eso, había una mujer llamada Penina, que era la otra señora que tenía el Cana. Este hombre era terrible. Y tenía esta mujer que se llamaba Penina, que era completamente distinta, fértil esta mujer. Era una mujer que se burlaba de Ana. Y esta mujer declaraba su esterilidad día tras día, a tal punto, escuche bien, que ella todos los días le decía: Ana, eres una estéril, tú no le puedes dar hijo. Y eso a veces, cuando se levanta Penina para declarar aquellas cosas que nosotros no podemos hacer, tanto que la repite que se nos queda aquí y ya creemos que no podemos. Por eso es importante identificar personas que dicen que tú no puedes. Tal vez están siendo usadas por el diablo para soltar una palabra en tu vida que no es lo que Dios quiere hacer en ti. Usted tiene que identificar que hay personas que se van a levantar para decir lo que usted no puede hacer, pero usted tiene que soltar a esas personas y decir: a mí qué me importa lo que digas tú. Yo creo en un Dios que puede cambiar aún la matriz en mi vientre, puede hacer todo nuevo en mí. Usted tiene que soltar a gente que esté declarando palabras negativas sobre su vida. ¿Me dice amén a eso? Además luchaba no solamente con la esterilidad, no solamente con su marido, no solamente con Penina, la señora, la otra señora de su marido, no solamente con los hijos de Penina, sino también un sacerdocio que era corrupto. Todo el sacerdocio estaba corrompido y ella estaba luchando contra ese sacerdocio. O sea, lo que está sucediendo aquí es que muchas personas estaban en contra del propósito de Ana. Es importante notar esto. ¿Por qué? Porque mientras usted esté caminando bajo el diseño de Dios, se van a levantar personas cercanas y lejanas que intentarán moverlo del camino donde Dios quiere que usted camine. Uno esperaría que el enemigo esté afuera. Uno esperaría que el enemigo sea el vecino, sea alguien lejano. Pero uno nunca esperaría que a veces las personas que me aman sean un estorbo para yo cumplir el propósito de Dios. Por eso es importante identificar. Escuche bien, el diablo entonces tratará, porque escuche bien esto. El diablo tiene un olfato impresionante, por algo se le llama la serpiente antigua. Por la calidad de olfato que tiene para darse cuenta cuando hay un propósito grande en una persona. Es impresionante cómo él entonces detecta ciertas relaciones o ciertos lugares o ciertos proyectos de Dios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Moisés, antes que Moisés naciera, cuando todavía el pueblo estaba creciendo, él detecta que algo tiene que hacer porque sabe que hay alguien allí que va a nacer y que le va a hacer la vida de cuadritos. Ahí nace, escuche bien, se levanta un decreto de muerte. Ese decreto de muerte estaba estableciendo que la gente, cuando dice Faraón, ya no van a nacer más hijos hombres, los hijos que nazcan van a morir. Entonces lo que intenta hacer Faraón es quitar el deseo en las parejas judías para que ellos no tengan intimidad y no puedan procrearse. Él estaba levantando un decreto de muerte. Eso quería que él, ¿por qué? Porque el diablo podía con su sagacidad tratar de interpretar que venía algo que le iba a aplastar su cabeza. Y él entonces, no solamente eso, y dice: y si es varón, con mayor razón lo vamos a botar al río. Lo que ese río representaba era muerte. Lo que quería el diablo era
escuche bien esto, sacar a ese hombre que no tuviera contacto con las aguas. Pero usted ve que aunque él lo intentó, matando a niños, levantando decretos, que Moisés igual nació, que Moisés igual se levantó y fue usado por Dios, que la conexión más grande que tuvo Moisés fue con las aguas. Por eso Faraón no quería que tuviera contacto con las aguas, pero fue la conexión más grande, a través de la nube, a través de la roca, a través del mar. Toda la conexión de Moisés estaba ligada a las aguas. Entonces lo que el diablo quería era pelear y alejar a Moisés de las aguas. Escuche bien, lo que el infierno estaba intentando impedir era que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de Moisés. Entonces, cuando usted tenga un propósito establecido por Dios, el diablo levantará estructuras para alejarlo de aquellos lugares donde Dios tiene un plan tremendo con su vida. Dígame amén a eso. Por eso a veces a usted se le levantan problemas y usted dice: yo no sé por qué tanto problema en mi casa. Ese problema en tu casa es porque Dios tiene un plan tremendo en tu hogar, pero Él trata de alejarte de ese lugar para que tú renuncies a la oración, para que tú no creas que Dios puede cambiar. Y por eso Dios está en esta tarde señalándote que mientras hay un propósito, también habrá una pelea. Dios le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? No porque él no sabía dónde estaba, sino porque había un lugar establecido de encuentro con Dios y Adán. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás en el lugar? Porque si siempre nos encontramos en este lugar, tú estás en un lugar diferente. ¿Por qué cambiaste el propósito? ¿Por qué cambiaste la dirección? Adán, estoy en el lugar del encuentro. La pregunta es: ¿dónde estás tú? Uno tiene que estar en el lugar donde Dios quiere tenernos, y aunque el diablo te quiera mover de ese lugar, permanece en el lugar donde Dios te ha establecido hasta que la orden cambie para ti. Entonces el plan del infierno es separar a Ana del propósito, de su sueño, de lo que Dios quería. Y se levantan entonces estos enemigos para apagar el fuego y la pasión. Se levanta Penina para convencer a Ana que no podía tener hijos y que no iba a tener jamás hijos, que era una estéril. La voz de Ana, la voz de Penina en los oídos de Ana se levanta para tratar de que ella ni siquiera intente por algún medio alcanzar a orar a Dios. Eres una estéril, le repetía, y tanto repetirlo quizás a Ana le daba vuelta en la cabeza. Eso la afectaba profundamente, porque hay un montón de Peninas diciendo lo que nosotros no podemos hacer, pero a veces eso está lejos del plan y el proyecto de Dios para nosotros. El mismo Elcana le decía: no necesitas un hijo. Elí, escuche bien, Elí, con la corrupción que había allí, lo que estaba siendo usado por el infierno, Elí y sus hijos, para que Ana nunca pensara ni siquiera en la posibilidad de dejar a su hijo en ese lugar, cuando el plan de Dios y el proyecto de Dios era que ese niño creciera en ese lugar. Pero todas esas cosas que estaban allí alineadas para que Ana no hiciera lo correcto, no pudieron. Porque llega el momento cuando Ana se sacude de la gente y dice: me cansé de oír el no puedo. Me cansé de que Penina me esté hablando al oído. Yo tengo que ir a un lugar a tener un encuentro con Dios que puede cambiarlo todo, que puede transformarlo todo, que puede cambiar la historia de mi vida. Escuche bien, y Ana suelta el Elcana, se separa. La Biblia dice que ella fue sola, porque no podía ir con un hombre que era el impedimento para llegar allá. Y se va al lugar. Y cuando va a ese lugar, al templo, al altar, ella comienza a hacer algo que nunca antes había hecho: orar, clamar, pedirle a Dios: Señor, sácame esta amargura. La Biblia dice que su vida fue transformada, porque ya la Biblia dice que ella hizo algo que antes no había hecho. La Biblia dice: entonces Ana se levantó y fue y comió algo que no había hecho. Pero en ese día dice: algo va a cambiar hoy. Y comienza a llorar
y comienza a soltar. Y la Biblia dice que lloró amargamente. La traducción dice que ella botó la amargura por medio de las lágrimas y soltó. Estaba tan llena de amargura durante años. Había sido prisionera del rencor, la amargura. Claro, ahí había sido tan atacada. Su marido nunca la defendió. Su marido la consoló. Y escuche bien, a veces Dios no nos quiere consolar. Dios a veces nos quiere desafiar. A veces Dios no está interesado en que usted sea consolado. A veces Dios quiere sacudirte por medio de cosas para que reacciones y comiences a buscar algo que Él tiene para ti. La Biblia dice entonces que Ana lloró amargamente y le dijo: Señor, mira a tu sierva. Tengo todo en contra, todo ha querido separarme de ti, pero yo sé que hay un propósito. No he llegado por mis fuerzas a este lugar. No estoy aquí porque yo quise estar. Si hubiese sido mis fuerzas hace mucho tiempo, me hubiese suicidado. Ya no hubiese venido a adorar, pero no son mis fuerzas. Hay algo que me dice cada año que tengo que llegar, pero todos los años vuelvo peor. Pero este año será diferente. Este año voy a derramar mi corazón. Dejaré el hombro del Cana, dejaré de llorar aquí en los hombros de mi marido y comenzaré a creer que tú puedes hacer algo. Penina toda la vida me ha dicho que soy un estéril. Estuve a punto de creerlo hasta que creí que tú podías cambiar la historia de mi vida. Y la Biblia dice que entonces Ana lloró amargamente. Y cuando ya lloró y soltó todo, entonces ahora le dice: Señor, concédeme un hijo varón. Yo sé no solamente que yo necesito un hijo, tú necesitas un profeta. Tú necesitas un nuevo orden de sacerdocio. Y en mi vientre siento que aquí puedo cargar. Ya solté la amargura, se fue. Hay espacio suficiente para que un Samuel sea depositado en este lugar. Señor, dame un hijo. Y si tú me lo das, yo en realidad te lo entrego. Te estoy prestando mi vientre para que tú tengas un nuevo orden sacerdotal. Y la Biblia dice que el Señor escuchó la oración de Ana. Y la Biblia dice que Ana se levantó y ya no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque ella estaba sentada, lloró bajo el propósito de Dios. Usted tiene que entender que hay cosas en su vida por las cuales usted ha orado que no tienen que ver solo con lo que usted deseaba, sino con lo que Dios quería darle. Y hay muchas cosas que Dios intencionalmente depositó en su corazón para que usted comenzara a orarla. Contra todo lo que la gente dice, contra todo lo que usted pueda decir. Usted puede decir: pastor, es que Dios puso en mi corazón levantar una casa. Dios puso en mi corazón hacer algo. Y escuche bien, eso no está sujeto a lo que usted pueda tener en sus bolsillos, porque el propósito de Dios suplirá lo que usted necesita para hacer lo que Dios quiere. El propósito de Dios suplirá lo que usted necesita para hacer lo que Dios quiere. Es allí entonces donde estamos, mis amados. Usted tratará por el mismo infierno de ser alejado de lo que Dios quiere que usted haga. Y Dios estará esperando siempre en el mismo lugar, queriendo que usted llegue. ¿Por qué? Porque cuando usted encuentra el propósito para lo cual fue enviado, lo que era estéril se vuelve fértil. Cuando usted alinea su boca y no le presta sus oídos a Penina para que siga cargando su corazón, Ana, este es el momento de soltar. Durante todos los años Ana bajó triste. La Biblia dice que no comía, lloraba, se iba triste a su casa, porque sus oídos eran sembrados en la boca de Penina. Y su marido la consolaba, pero ese año dijo: llevo demasiados años haciendo lo mismo. Debe haber una razón mayor para que yo esté acá. Esta vez soltaré a Penina, esta vez soltaré al Cana, esta vez no me fijaré en los hijos de Eli, me iré a tener intimidad con Dios, a decirle lo que hay en mi corazón, a dejar un espacio que no hay. Ha habido solamente espacio para el dolor, pero dejaré un espacio para la esperanza. Dejaré un espacio para el propósito. Y cuando ella llega allí, lo único que ella hace es alinear
su vida al eterno propósito de Dios para ella. Ella toma una decisión y esa decisión alinea lo que ella, escuche bien, para lo cual ella había llegado a esta dimensión. Y el mismo infierno había activado las alarmas porque sabía, el diablo había notado que algo había en esa mujer que era distinto. Y cuando está allí humillada, quebrantada de corazón, la Biblia dice, y se levantó Ana y no estuvo más triste. Porque escuche bien, no dice que Penina se fue, no dice que nunca más fue molestada, pero qué irrelevante se vuelven los enemigos cuando tú estás alineado al propósito de Dios. Qué relevante es lo que diga la gente cuando tú estás no escuchando a Penina, sino ahora escuchando el corazón de Dios. Decir, aquí es donde yo te quería tener. Estás exactamente en el lugar de la transformación. Póngase en pie, por favor. Déjeme cerrar con esto. Usted, su vida, su propósito están siendo peleadas. Hay personas que esperan que usted suelte, pero usted no suelta. Usted está exactamente donde Dios le quiere tener. Hay cosas que usted no logra entender. Su vida está siendo peleada. Se levanta Penina, se levanta Elcana. Penina comienza a decir lo que no eres capaz de hacer. Decir, usted no puede, usted no lo va a lograr, usted no puede llegar a ese lugar. Jamás podrás estar con un vientre cargado. Pero en realidad era tan grande lo que Dios tenía, que Dios fortalecía a Ana cada año para llegar otra vez al lugar donde se podía producir el milagro. Usted es un eterno plan de Dios. Depende mucho a quien le preste sus oídos. Depende mucho a quien usted le pueda creer. Usted tiene que comenzar a creer y vea por qué usted piensa que está siendo separado de personas. Hay relaciones que el diablo va a pelear porque son relaciones productivas. El diablo las va a pelear, pero usted tiene que estar firme, convencido. Por eso Jesús no soltó a sus discípulos. Bien los pudo haber soltado, no creían, dudaban, se hundían, no echaban fuera a los demonios, pero Jesús sabía que era una relación productiva y no los soltó. Cuando ora al Padre dice, aquí están, Señor, a todos los he guardado. La cosa no era fácil por algunos momentos, pero el Señor sabía que esa relación iba a ser productiva en el tiempo. Hay personas en tu vida que tendrás que soltar, pero otras tendrás que abrazar con mucha más fuerza para hacer aquello para lo cual Dios diseñó tu vida. Tu vientre, escuche bien, en tu vientre tú puedes cargar promesas poderosas de Dios. Y no importa que en este momento mismo, ahora mismo, usted no tenga todo lo que ha soñado. Hay cosas que se van a ir alineando poco a poco. Y ahora mismo, quizá muchos de ustedes sienten que son una sana, llenas de amargura, llenas de rencor, con cosas que ustedes consideran injustas. La Biblia dice, y Jehová no le había concedido tener hijos, porque no era el tiempo. Hay que dejar espacio para lo que Dios quiere hacer en su vida. Incline su rostro, por favor. Dios todavía no ha terminado contigo. Es más, Dios está comenzando contigo. Estás en un proceso. Estás en las manos de Dios, formándote día a día en áreas que necesitan ser formadas, alineando tu vida, estableciendo tu vida. Hoy día tú puedes entender la razón de por qué se ha levantado tanto problema en contra de aquellas cosas que Dios ha depositado en ti. Hay sueños que no son tuyos. Hay sueños que tienen el sello de Dios y que muchas veces tú has querido soltar. He dicho, ya no voy a orar más, esto tiene que ser algo mío, pero sigue estando allí latiendo en tu corazón
en una dirección. Dios no ha terminado contigo. Hay relaciones que han sido quebradas por el infierno porque sabe Dios que esa relación puede ser tan productiva que puedes entrar en un tiempo distinto con Dios si la mantienes. Hay lugares de los cuales el diablo ha querido que te separes, te apartes, cortarte, pero ahí estás una y otra vez. Muchos de ustedes incluso están acá, les ha costado, no ha sido fácil, pero aquí están. Usted sabe que no ha sido fácil, que le costó llegar en este día, porque se levantan situaciones para tratar de separarnos de las atmósferas donde se manifiesta. Si Ana ese año no hubiese subido asilo y hubiese decidido quedarse en casa, no estaríamos hablando del profeta Samuel. Pero estamos delante de una mujer que creyó, que dijo: este año está difícil la cosa, pero volveré a intentarlo, volveré a continuar, volveré a empujar, volveré a orar, volveré a tocar esa puerta que estaba cerrada. Yo sé que Dios está detrás de todo esto. Hay algo que no me deja en casa. Yo pudiese estar en casa, pero hay algo que no me dejó. No es el compromiso con el hombre, es Dios que me está llevando a un lugar donde Él me quiere tener, para que mi vientre sea ensanchado, para soltar la amargura, cosas que no le dejan espacio a la presencia de Dios. Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra. Señor, en este lugar me encuentro con personas que están en tu plan, en tu proyecto, y aunque el diablo ha usado la boca de hombres y mujeres para decir lo que nosotros no seremos o lo que no somos, nosotros hemos decidido creerte a ti y saber que en ti está nuestra plenitud. Que tú, Señor, cambiarás la amargura en alabanza, así como lo hiciste con Ana. Vemos el capítulo 2 cuando comienza el cántico de Ana, claro, porque cuando la amargura se fue, en el lugar donde antes había amargura, ahora hay alabanza, hay adoración. Tantas cosas, Señor, han afectado nuestra vida para que no alcancemos tu propósito. Tanta gente nos ha detenido en el camino para no llegar donde tú quieres tenernos. Señor, hay personas aquí que se sienten vacías y sienten que su vida no tiene sentido, aunque han alcanzado logros personales, no han alcanzado el propósito tuyo. Y aunque ellos han cumplido sueños personales, esa alegría es tan momentánea porque no alcanza. Pero cuando alguien está haciendo aquello para lo cual fue creado, alcanza una plenitud, comienza a correr y no se cansa, las fuerzas son aumentadas, los recursos son sumados, viene un gozo tan grande, una esperanza, que aunque todo pareciera oscuro, ellos pueden ver la luz y no se detienen frente a los obstáculos, sino que creen y deciden creer y avanzar. Aquí, Señor, está tu iglesia, hombres y mujeres que a pesar de todas las dificultades han decidido creer. Y yo los bendigo, Dios, cumple tu propósito en ellos. Yo sé, Señor, que aquí en sus vientres parece que son vientres estériles, porque por años han querido alcanzar cosas que no han alcanzado. Pero, Señor, hoy desechamos la amargura, el rencor, el fracaso, las frustraciones de nuestra vida que no le dan espacio a nuestro Samuel. Desechamos, Señor, la amargura de aquellos que dijeron que nosotros no podríamos. Desechamos la venganza de aquellos que nos hicieron mal. Desechamos, oh Dios, la desconfianza, el temor, el miedo al fracaso. Lo sacamos de nosotros y dejamos más espacio para que tu proyecto eterno sea depositado en nuestro vientre, porque sabemos que lo que tú tienes para nosotros necesita un espacio muy grande, porque tu proyecto en nuestra vida es grande. Señor, hoy soltamos aquellas cosas que le quitaron espacio
aquellas cosas que ahogaban a Samuel, que no lo dejaban nacer. Hoy, Señor, al cerrar este tiempo, queremos, Señor, decirte gracias, porque estamos entrando a un tiempo donde nos alineamos. ¿Y qué es lo más peligroso para el mundo de las tinieblas? Cuando nos alineamos a tu propósito, nuestra vida alcanza la plenitud. Es allí donde somos efectivos en el hacer. Y hoy, Señor, damos gracias por todo lo hermoso que tú eres para con nosotros, y todo lo que alcanzaremos y todo lo que haremos. Haz de nuestro vientre un vientre fértil. Haznos alcanzar tus propósitos. Yo sé que Ana quería un hijo, pero tú necesitabas un Samuel. Tú lo necesitabas, porque era aquel Samuel el que ungiría a los reyes. Sería la transición, Señor. Y yo creo en este día que hay cosas depositadas en nuestra vida, sueños que tú pusiste y que el diablo los está peleando. Pero creemos, oh Dios, que en el altar todas las cosas son transformadas en ti. Gracias.